Buenos días, mi nombre es Luis Álvarez, soy ingeniero electricista y en esta oportunidad voy a explicarle el diseño que realicé para la automatización del proceso de secado de madera en un horno. En esta pantalla inicial podemos observar 8 pulsadores que nos va a permitir desplazarnos a las diferentes ventanas. Inicialmente podemos observar aquí la habilitación de control de mando manual y la habilitación del control de mando automático. Vamos a irnos al control de mando manual y aquí observamos que los pulsadores no están habilitados para activar los diferentes componentes eléctricos. Vamos a la pantalla inicial o de inicio y habilitamos el mando manual. En esta oportunidad, si el mando manual está activo, no podemos activar el mando automático por cuestiones de seguridad. La ventaja o la bondad que nos brinda el control de mando manual es que podemos activar y desactivar los componentes a criterio, ya sea para el mantenimiento, probar su funcionamiento individual de cada componente, hacer ajustes o hacer cualquier calibración. Aquí en esta oportunidad tenemos la ventanilla de aireo, podemos deshabilitarla y habilitarla a criterio. Igualmente la válvula de rocío, el horno y los ventiladores. Vamos a la pantalla de inicio y deshabilitamos el control manual. Podemos verificarlo. Vamos a la pantalla de inicio y vamos a habilitar el control de mando automático. Una vez habilitado el control de mando automático, podemos observar aquí la habilitación de cierta salida que la podemos monitorear en la pantalla de inicio. Aquí podemos verificar que el horno está prendido, el ventilador está ahorita en estos momentos o en la actualidad detenido. El principio de funcionamiento espera un tiempo para la inercia y arranca en sentido horario por un periodo. Pasado este periodo se detiene, espera la inercia y arranca en sentido antihorario, así durante todo el proceso. Vamos ahorita al control de proceso automático y podemos observar la habilitación del control automático. Aquí vamos a medir o visualizar la humedad de la madera. Determinamos el promedio, la temperatura del horno y la humedad relativa del horno. Este cuadro nos va a permitir el secado óptimo de la madera dividido en 8 pasos. Este paso 8 nos va a determinar la humedad de la madera que esté por debajo de 15, la temperatura del horno que esté en 82 grados centígrados y la humedad relativa del horno que esté en 26. Cuando estas tres condiciones se cumplen, decimos que el paso 8 ya está listo, ya la madera está seca. Ella debe pasar por todo este proceso. Y en la actualidad los ventiladores están funcionando, el horno está encendido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas alteraciones para que observen el funcionamiento de la automatización. Vamos al cuadro sinóptico y aquí nos va a representar el horno de secado como tal, el horno o el mechero, el ducto. Aquí hay un extractor donde va a disipar o soplar aire caliente. Aquí están los difusores o ventiladores internos del horno. Aquí está la válvula de agua y donde rocía el agua pulverizada. Aquí están unas 3 RTD que sacan un promedio o un algoritmo promedio de la medición de la temperatura interna del horno. En esta condición vamos a indicar aquí en el lote superior, un porcentaje de humedad del 14%, humedad del lote inferior 14% y así sucesivamente con los otros lotes. Vamos a generar unos valores para que observen el desplazamiento en la tabla. Vamos al control de proceso en automático y observamos aquí que la humedad ahorita en la actualidad está por encima del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que la humedad es la que nos va a regir toda la tabla o el control como tal. Vamos a incrementar la humedad
de la madera, y como observarán, en estos momentos me está indicando que la humedad de la madera está por encima del 15%, o está entre el 15 y 20%. ¿Qué sucede? Pasa a un paso, valga la redundancia, a un paso 7. Vamos al sinóptico y podremos observar, fíjese, que la humedad relativa del lote 1 superior está en 16, 14, el lote 2 14, 19 y el lote 3 14 y 14. Él saca un promedio y ese promedio es el que observamos aquí en este cuadro. Fíjense, para que se cumpla el paso 7, la humedad relativa del horno tiene que estar en 43 o por encima de 26. Cuando esto sucede, fíjate, como la humedad relativa del horno está por debajo de 26, me abre o hace la apertura la válvula de rocío. Vamos al cuadro sinóptico y aquí vemos la válvula de agua activa y rocía agua. ¿Para qué? Para elevar la humedad relativa del horno. ¿Hasta cuándo debe estar? Por encima de 26. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Incrementamos el valor de la humedad relativa. Aquí la estamos observando, está en 38 ahorita en la actualidad, y vamos incrementando a llevarla a ¿dónde? El estándar o al promedio que nos indica la tabla. En este caso podemos observar que está en 43. Aquí vemos la humedad relativa del horno, está en 44. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el horno o el secado de la madera está en el paso 7. El paso 8 es el paso final. Y como está en condiciones de humedad relativa, ella será la válvula de rocío y la ventanilla. Cuando se activan las ventanillas, vamos al cuadro sinóptico, cuando esa humedad relativa es muy alta. Aquí, fíjense, la humedad, lo estoy exagerando, le puse 102, la humedad relativa, ¿qué hace? Abre las ventanillas. ¿Para qué? Para que esa humedad sea desalojada del horno. Y fíjense que la válvula de agua y rocío está apagada. ¿Qué debe ocurrir en ese instante? Si se está abriendo la válvula o las ventanillas de aireo, la humedad relativa debe ir bajando. ¿Hasta dónde? Hasta donde el cuadro me lo permite. En este caso, oscilando en 40, 44, 43. Ahí seguimos descendiendo y fíjense. Y aquí, como entra en las condiciones de operatividad del cuadro, me indica que está en el paso 7, cierro la válvula de rocío y cierro la ventanilla. Y también podemos monitorear las temperaturas. Aquí en este cuadro nos va a dar la humedad relativa, la humedad de la madera, aquí la humedad del horno, y fíjense cómo exageramos en este caso la medición de la humedad. Fíjense cómo la gráfica va desplazando o va indicando la curva de funcionamiento, y aquí nos indica la curva de humedad del horno. Aquí podemos visualizar la humedad promedio. Vamos a evaluar o cambiar estas condiciones. Esto es por periodo de tiempo. Una vez que baje la humedad de la madera, que descienda a 15%, ¿qué sucede? Que ya se desplaza el paso 8, que me está indicando que la temperatura, debo subir la temperatura a 82 grados centígrados. De hecho, el horno está encendido, pero la humedad relativa, fíjense que está alta. ¿Qué hace él? Abre la ventanilla. ¿Hasta dónde? Vamos al cuadro sinóptico. Hasta desplazar la humedad que esté por debajo o esté en 26 grados, perdón, en 26% de humedad. ¿Para qué? Para que cierre la ventanilla. Aquí vemos la humedad del horno, observamos la variación en la gráfica. Vamos al control de proceso y aquí en esta actualidad estamos en el paso número 8. Aquí podemos observar el promedio de la humedad relativa del horno, la temperatura del horno en promedio, como le expliqué inicialmente. Por esta RTD hace un algoritmo y hace un promedio de la medición de la temperatura, y la humedad relativa igualmente hace la medición de estos tres valores, hace un algoritmo, un promedio, y nos saca el promedio de la humedad relativa de la madera en ese instante.
Igualmente podemos desplazarnos a cualquier ventana o icono, como expliqué anteriormente, ver la temperatura. Aquí podemos hacer un ejercicio didáctico de la variación de la humedad de la madera, humedad del horno y la temperatura del horno como tal. Voy a hacer una variación para que observen didácticamente la variación de la gráfica y la variación del promedio como tal. Aquí podemos observar la variación de la gráfica y aquí vemos la temperatura promedio actual, que ahorita está en 67. ¿Por qué? Porque está cruzando el umbral hasta estabilizar la temperatura del horno como tal. Aquí está la temperatura del horno promedio indicando que es 57. Aquí la está indicando y lo está indicando también aquí en el termómetro digital. Podemos visualizar la medición de la RTD1, que en este caso es 61, la RT2 que es 50 y la RT3 que es 62, dando un promedio de temperatura de 57 grados centígrados. Y también lo podemos ver aquí en el sinóptico, las temperaturas 61, 50 y 62 relativamente. Igualmente con la humedad relativa de la madera podemos hacer mediciones para que ustedes observen didácticamente la variación y cómo hay variaciones en la gráfica. Estoy colocando valores aleatorios para que observen las diferentes o distintas gráficas y ella saca un algoritmo y promedio de la humedad relativa que se encuentra en ese instante. Aquí podemos ver la fluctuación de la gráfica y como podrán observar, a medida que van en el tiempo pasando en la señal de temperatura, ella va ajustando aquí el promedio de la temperatura actual. En verde es el promedio de la temperatura como tal. Y aquí podemos observar el sensor de humedad superior 1, sensor de humedad del lote 1 inferior, el 2 superior, el lote 2 inferior, el lote 3 y el lote 3 inferior. Normalizamos los valores para que haya coherencia en el ejercicio y lo podemos colocar, vamos a hacerlo didácticamente, el paso 5, que debe estar la humedad relativa entre 30 y 25. Coloco los valores y ustedes van a observar el desplazamiento del cuadro, donde se va a ubicar, y es el que me va a regir la gráfica o el funcionamiento de trabajo del equipo. ¿Qué me está diciendo en este momento? Que la humedad relativa se encuentra entre 25 y 30%. El horno debe estar a una temperatura, de hecho está encendido, en 60. ¿Qué sucede? Que la humedad relativa debe subir. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente está en 26. ¿Qué hace él? Va a ver la válvula de rocío, como observarán aquí. Y la humedad en ese instante va incrementándose poco a poco y va subiendo los escalones, como lo estamos viendo ahorita, hasta llegar a sub 55. Cierra la válvula de rocío, cierra la ventanilla y este paso se va ejecutando gradualmente del paso 1 al paso 8 sucesivamente. Y una vez llegado aquí al paso 8, que es lo óptimo, se podrá decir que la humedad de la madera está en óptimas condiciones, pues, a nivel internacional, o los estándares que exige en este caso el cliente. Aquí estoy variando los valores para llegar a la condición requerida. Y como les expliqué anteriormente, esos pasos son graduales. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, así sucesivamente hasta llegar al paso 26,
y retirar en este caso la mercancía o la madera ya en condiciones ideales.